Nagesh, Shokab Eddie. Shoka ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué Aquí bien, tal? ¿y vos qué onda? ¿Qué tal el clima por allá vos? Pues ahorita ha estado más o menos, fíjate, medio lloviendo, lloviznando y medio caluroso así, Hoy sí hizo frío por acá, fíjate. con el Estuvo viento de Patsy, ¿no? horrible, o sea, horrible. Y no solo que yo tengo una rinitis así horrible, como nuestro invitado que también tiene rinitis. Cabal, eso es herencia familiar. Sí, la verdad es que sí, es verdad, hay pruebas Hay objetivas que pruebas. lo demuestran. Pruebas genéticas. Pues es un gusto otra vez estar aquí en este espacio y es un gusto platicar con vos, Eddie, y también aquí tenemos como invitado a Freddy. Es un gusto tenerte también aquí en nuestro espacio, en donde pues es un espacio en el que platicamos, ¿va? Sobre nuestra percepción, como indígenas, estando en el punk, y al revés, va, como siendo punks, digamos, cómo percibimos y cómo va toda la filosofía, digamos, de nuestras vidas, cómo influye cada uno de estos elementos en nosotros. Bienvenido. Gracias, buena onda por invitarme. La verdad es que sí, me cayó de sorpresa, pero pues siempre es chilero platicar con ustedes y pues a ver qué sale con las experiencias y todo. Ahí vamos a ir platicando. Sí, sí, como te decíamos antes de cámaras, aunque yo estoy buscando la mejor ubicación donde el internet no me Abriendo las falle, ventanas. haciendo un hoyo en la pared. No, pero sí, más que todo este sería como, si no me equivoco, el cuarto episodio. Los primeros dos episodios que ya, si están escuchando estos, porque ya están nosotros en el aire, hablaban, éramos más como introducciones que nosotros fuimos hallando importantes para explicar qué era lo que teníamos que hacer, va, lo que queríamos hacer, más bien dicho. Ujú. Y pues ahora ya estamos como en la parte de invitados, como que es la otra parte muy importante también de este proyecto, eh, que es básicamente de eso se trata el podcast, de hablar con la Mara. Ah, espérenme, ahorita abro mi cámara. Y que hay mejor internet. Y entonces, sí, precisamente, estamos aquí con Freddy, que es un músico de, de larga data, músico relativamente joven, bueno, más joven que yo seguro, Cada y vez que, menos y, jóvenes. Académico también. y que también está relacionado a la escena punky en los últimos años. Este, entonces, sí queríamos hablar un poco como de las experiencias. En este episodio queríamos hablar un poco de cómo, precisamente lo que decía nada más un ratito, ¿va? Creo que ya estoy hablando mucho, pero es que venía No, caminando. Digamos, este episodio se trata sobre esas dos vías, digamos, ¿va? Primero, como punks, cómo vemos a los pueblos indígenas, como miembros de pueblos indígenas también, y como miembros de pueblos indígenas, cómo vemos o cómo nos acercamos al punk, o cómo nos hemos acercado, o nuestras experiencias en la escena punk de Guatemala específicamente. Entonces, pues primero que nos contes qué proyectos punks tenés ahorita o has tenido últimamente para que la gente, seguramente mucha de la gente que nos escucha te conoce la banda en la que estás, pero también nos escucha mucha gente de toda Latinoamérica, ¿va? Que es bien ok. chilero, entonces, dale. Sí, pues justo como vos lo decías, yo creo que llevo poco tiempo ya más involucrado en la escena punk. Y yo le decía a Aram al principio que cuando me dijeron que si podía estar aquí platicando con ustedes, era como, ¿qué podría decir yo? O sea, yo sé que hay un montón de gente con muchísima más experiencia en la escena y que les podrían ahí recitar el nombre de cada banda que ha pasado por Guatemala. Pero, pero pues también eh, yo me acuerdo que la escena punk siempre ha estado presente
pues con Eddie también, desde hace muchos años, desde hace, ¿qué? No sé, como 15 años tal vez, o 12, no sé, algo así, ¿va? En el que siempre la escena punk ha formado parte de la música que escuchamos o de nuestras conversaciones. Y entonces, personalmente, yo pues he asistido a los toques, no con frecuencia, pero siempre ahí al pendiente de las bandas, de mis bandas favoritas de aquí de Guate. Y pues en la actualidad tengo el gusto de estar como guitarrista en Union Stricken. eh, pues ha sido una gran experiencia. Empecé en el 2019, eh, sí, en el 2019, a finales del 2019, y, y ya a tocar oficialmente. Ahorita estamos en proceso de componer rolas. De hecho, vamos pues ahí bastante avanzados con eso, metiéndole a nuevas canciones. Ya tenemos alrededor de unas 7, 8 canciones ya trabajadas y con el deseo ahí de grabar. Y entonces esto pues va involucrando muchas cosas, el hecho de ser de Chimaltenango también representaba retos el tener que venir a ensayar, porque creo que bueno, eso tal vez lo vamos a hablar más detenidamente, pero uno de los conflictos del punk es que está centralizado en la capital, la UMBA, y, y entonces la mayoría de toques son en la ciudad o en la antigua. Y cuando uno es de otro lugar, pues se le complica un poco eso. Y pues creo que eso fue de los primeros retos que tuve. Yo sé que ustedes lo han vivido, pero el hecho de estar jalando tu guitarra o tener que ver cómo llevarte tu ampli, En bus, todas esas, todas esas horrible. cosas son Me acuerdo que complicadas. me tocaba cargar el bajo en bus y tomaba de esos buses que vienen de Quicheva y que venían llenísimos y yo ahí a veces tenía que pasar hasta atrás y yo cómo paso el bajo. Horrible, No solo horrible, que por horrible. la Vos guitarra sí, grande, diría la Mara. sí, yo por eso, yo iba a tocar el otro mes, entonces yo les dije a aquellos que si me prestaban guitarra, ¿va? Porque no podía llevar la mía, porque a mí una vez ya me robaron una guitarra en un bus, Ah, ya. y uno no está para estar que le roben guitarras, ¿va? Y cabales es un problema bien feo estar cargando todo, ¿va? Que uno tuviera carro, tal vez, ni aún tal vez porque es bien lejos y un montón de gasolina, ¿va? Pero, Sí, y ese es el asunto que sigue, o sea, yo creo pues que sigue centralizado y pues ustedes también ya han estado involucrados en toques ya en otros lugares, pero sería excelente que existieran escenas punks también en otros departamentos, así como más sólidas. Pues fíjate, Entonces, ajá, te no, sí, continúo, sí, continúo. No, no, dale, dale. que fíjate que también en este proceso ya hemos hablado con bastante Mara. Ujú. Tuvimos, esto ya lo dijimos hace dos episodios, creo yo, que, que hablamos con otra Mara, ¿va? Pero una de las personas con las que hablamos, de una chava de México, que, pues, que se contactó con nosotros y quería como conocer un poco también el proyecto, este Ujú. proyecto de podcast y de qué se trataba y todo eso, ¿va? Y ella nos decía que ella precisamente tuvo curiosidad por Guatemala porque tuvo que venir a Guatemala, a un pueblo de, no me acuerdo si vos, no me acuerdo, no sé si vos te acordás, Aram, de Huevo o algo así, algo cerca de sí, la por la frontera, San frontera. Marcos. Y ella dijo, bueno, voy a Guatemala y llegó a ese pueblo, que era un pueblo medio grande y ella decía, bueno, aquí tengo que encontrar banda punk. Y salió, iba a algún proyecto, algo así, ¿no? Y salió a buscar gente, así punks al pueblo. Ya decía que no podía creer que no encontrara a nadie, ¿no? Y luego se enteró de ese proyecto, ¿no? Y pues eso nos lo contaba y precisamente le decíamos que sí seguía como muy centralizado en la ciudad capital, que es un país pequeño, pero hay países pequeños con quizás la misma cantidad de población, pero con la escena muchísimo más grande y más extendida, ¿no? Como más,
El Salvador. más o sea, es una escena gigante. Pero no sé qué tan centralizada esté en realidad. Igual tendríamos que hablar con alguien de allá. No sé qué tan centralizada en San Salvador esté. Ah, Sé que ahora hay la gente de Distrust, Aram, que son Ujú. del interior. Chalate, Mango. Ajá, no tengo idea de dónde queda. mm, Pero, pero sí, precisamente eso era eso es lo que nosotros también hemos reflexionado y hemos hablado también, que ninguno de los tres, digamos, es de la capital y hemos tenido que verla así fea, pues, bueno, lo hace porque le gusta, la verdad, va, ujú. no sé si te gusta la adrenalina de tocar o si te gusta expresarte o yo qué sé qué va, la cosa es que nos gusta algo, Ajá. pero sí es mucho, bueno, uno si se detiene a pensarlo, es demasiado esfuerzo el que uno hace, ¿no? Inversión de Sí, tiempo, porque hay que apartar como 2 horas en bus para ir a ensayar un día, por ejemplo. Yo me acuerdo que lo hacía y yo ahora lo pienso y digo, no sé si ahora lo haría, va, ujú. pero, pero sí lo hacía, a veces que iba solo a ensayar y de regreso otra vez, va. Sí, yo algo que me he preguntado también es por qué la escena punk no se relaciona con otras escenas eh, como para, no sé, para hacer algo más grande o sea, yo he escuchado que, digamos, que los que tocan metal no se llevan con los que tocan hardcore y que y un gran conflicto ahí va. Entonces, ¿por qué no hacer toques más grandes o que involucren otros géneros? No sé qué piensan ustedes de ese asunto. Yo creo que sí habido intentos, fíjate, pero por ejemplo, acá ¿cómo se llama? Está surgiendo como una pequeña escena, en una comunidad de Toto, pero que está más metida aquí por Sololava, en la que hay un par de bandas, y pues ahí es donde ha estado tocando Mother Earth y ha estado tocando también Cadáver de Caivil y una banda de la Mara de ahí, de esa aldea. La banda se llama Flor Oscura. Una vez vino el Eddie y el James a un toque y es bien diversa, digamos, hay distintas Ah, ideas, distinta Mara, esa Mara que toca como más como rock alternativo y ujú, Cadáver que es como más trashón y así, eh, y Moderer que es punk, va, y ha venido bandas de death metal y pues uno está acostumbrado que los metaleros hacen así unos grandes toques, va, ajá, pero fíjate que en este lugar, los Es bien toques son, punk, va, son así súper punkis, así, lo más ajá, DIY, con eh, este, amplificadores. ajá, con amplificadores así pequeños. Otra vez fue un toque cuando vino Lady el James, fue en una carpintería. Y tenías que entrar así entre todos los utensilios Como ajá. ajá, de la mara para cortar la madera, va, tenías que entrar y salías del toque así lleno de acerrín. Y, ah, y no sé, vos es algo, es chilero, ¿va? Pero como decís, es un conflicto que no se puedan como relacionar, tal vez por las ideas, tal vez, no sé, por el contexto en el que surgen, tal vez. ujú, Fíjate que a mí yo tengo algo que decir desde el podcast y el otro día también estuve con James en su podcast, y he estado reflexionando también, no me acuerdo con quién lo hablaba, yo creo que fue en este podcast que hablábamos, Aram, eh, pero de por qué, digamos, esto que preguntabas, de por qué no se relaciona con otras escenas, yo creo que sí, yo creo que hubo un tiempo en el que se estuvo muy separado, ¿no? Porque el punk, ya lo hemos hablado muchas veces en este podcast, en Guatemala al menos tiende como a elitizarse, ¿va? No en el sentido de que sea de la gente que tenga dinero, sino que es como cerrado, ¿va? Que en algún tiempo, yo creo que ahora menos, pero en algún tiempo fue así como, nosotros, me estaba rascando donde no debía. Que en algún tiempo fue así como, nosotros somos los punks y somos los verdaderos, ¿va? ajá. Y, Y esa actitud, y, o sea, yo percibo que esa que actitud todavía aún, existe. ajá, Bueno, lo que quería decir, bueno, eso es un bueno saberlo, ¿no?
Yo creería que ahora quizás menos, ¿va? Porque sí hay como, invitan a metaleros, me acuerdo que una vez Rapiña se enojó con nosotros, ¿va? Porque creyó que nosotros habíamos sacado un metalero y nos dice, no, hombre, pero es que ustedes no entienden su rollo, porque él es metalero, él es rocker, creo que nos decía. Y nosotros ahí como, no, no fuimos nosotros, ¿va? Pero digamos, yo creo que sí hay Mara que sí intenta como unir la cosa, ¿va? Pero pasan dos cosas. Yo creo que las generaciones anteriores, incluidos nosotros, diría yo, bueno, quizás Aram es de una generación posterior de punks, ¿va? Pero yo diría que incluido yo, nunca se ha hecho nada por sacar al punk de donde está, por sacar al punk de la ciudad, por ejemplo, por sacar al punk ¿cómo decirlo? Sí, pues de la ciudad, por decirlo de alguna forma, ¿va? Digamos, nunca se ha intentado llevar al punk a un pueblo, nunca. Por ejemplo, yo que llevo años en la escena, muchos años, Sí. y llevo tocando en varias bandas, y por ejemplo, yo nunca he hecho nada por traer un show a Chimaltenango, ¿va? Que no me lo había cuestionado hasta ahora, hablando sobre punk en el podcast y eso, va. Así como, bueno, sería chilero, bueno, que ahora no se puede por la pandemia, ¿no? Pero traer a una banda, un par de bandas, y yo sé que hay gente que se viene, fíjate, que Pero James se vendría a tocar, yo seguro, también me he va. dado cuenta que sí existe cierta resistencia, como digamos, el punk en su momento representó como pues esa rebeldía de hacer algo diferente, de interiorizarte quizá, y me he dado cuenta que algunas de las reacciones a decir, mmm, pongamos una banda punk en un festival, va, y es como, es que a la Mara no le va a gustar lo que vamos a tocar, va, y entonces existe, yo me he dado cuenta que existe como ese miedo de que, o sea, no sé, sentir que no se encaja. Pero entonces ahí está como esa resistencia también. Yo creo que quizá se podría, pues existiría la posibilidad de meter a bandas a festivales. Solo es de que se quiera, ¿va? De que no Yo creo Creo que que exista tiene, esa yo creo que sería tiene que ver con lo que, perdón, Aram, con lo que decíamos hace ratos, va, de que no sé, de que hay como, de que el punk tiende a elitizarse, va, y como ya sos punk, ya crees que le perteneces a ese grupito específico y que ya así como fuera, que no te van a entender, que no les va a gustar, que yo qué sé qué va. Contrario a las bandas de rockeros, por ejemplo, o de metaleros, que donde los quieren inviten, tocar ahí por van, va. donde. Ajá, exacto. Ajá. Ajá, aunque sea lo que sea, y ellos felices, va, y cantan como siempre, y porque fíjate que pasa al contrario, por ejemplo, con Sotzil, ¿te acordás, Ujú. Aram, que lo hablábamos, lo hablábamos hace dos podcasts también, va? De que es esa banda que toca como música maya prehispánica, pero que fue invitada a un show de metal en Zumpango, y que ahí llegaron a tocar y todo, va. Entonces, digamos, ellos Ujú. tampoco tuvieron como ese prejuicio de decir, son rockeros, no vayamos, va. Y Ajá. los Se metaleros animaron. también, las bandas y el público tampoco dijeron, ellos hacen otra cosa, va, no los invitemos. Ujú. yo creo que sí, cabal, creo que sí habría aceptación, fíjate, porque al menos yo he visto como que hay Mara que ha conocido el punk, por las ideas que propone, digamos, va. Yo estuve en un festival la semana pasada y cabal llevaba yo unos parchecitos, ya hacía un montón de material, pero llevaba unos parches que decían anarcopunk y se acercaba Mara conmigo, pasaban como metaleros, fíjate, como rockeros y así, y casi solo pasaban viendo. Y también pasaron como grupo de chavitas, así con su indumentaria, y así como que, la gran, qué chileno los parches, pero les gustó ese parchecito de anarcopunk, y vendí Ujú. un par, ¿va? Como tres. Yo creo que las ideas hacen que el punk sea atractivo, ¿va? Y creo también que el punk, si llega a un lugar como los festivales, yo creo que estaría bien, bien chilero y habría aceptación. Sí, 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 sí. Y entonces, yo creo entonces que en ese sentido quizá nosotros nos estemos durmiendo en no hacer más cosas, va, o no jalar más.
jalar más bandas por ejemplo, en Chimaltenango, en Chimal, en el centro de Chimal. Se armaría un Mm, buen show. ajá, y no se ha hecho. Y Y si pero hay, sí, y si si hay habría bandita que le público. gusta, ajá, sí, Aparte, porque en Chimaltenango hay bastantes metaleros, rockeros, y también hay bastante mara que patina, Ajá, y que cabal. toda esa mara que es como el público objetivo, ¿va? sí, yo creo que, o sea, el, el punk tiene ese potencial y sobre todo ahorita que definitivamente la situación política está súper decadente, eh, pues tiene ese potencial de seguir diciendo las cosas que ya casi nadie dice, o sea, mm, y hay mucha Mara joven que está como deseosa de ese espacio para expresar el disgusto. Entonces creo que habría que ir generándolo, digamos, empezar a pensar. Al final, ahorita la pandemia pues nos está frenando un montón, pero retomar, o sea, ahorita voy a decir algo desde mi propia opinión, pero retomar el hacer esas cosas, ¿va? Festivales que antes lo hacía más, o sea, antes sí lo hacía, ahora ya no. Pues generar más espacios, va a generar más espacios y, y ver cómo funciona. Cabal, también como para comentar ahí, Freddy hace algunos años, pues hacía un festival que se llamaba Inmortalidad del Intelecto. Era un espacio artístico también, que se hacía en el Tejar, Chimaltenango. También se hizo uno ¿cómo se llama? En Patzi, ¿va? Y eran festivales bien chileros y llenos de un montón de propuestas artísticas. Y qué chilero, qué chilero. Imagino que si estuviéramos, o que si hubiera surgido en esta época, en este preciso instante, tal vez habría como toques punk o algunas bandas punk que vayan a tocar. Yo he visto algunos festivales en otros países en donde son festivales como culturales, y así una banda punk ahí a tocar, va, y chilero, vos, eso, no sé, es Sí, atractivo. fíjate que esa es una buena idea porque los festivales, también, al menos de estos festivales específicos de los que estamos hablando, han tenido siempre un carácter étnico, digamos, bien claro, ¿va? Sí, Porque no han sido solo festivales de música como tal vez pues la gente que nos escucha en otros países pueda pensar que es como juntar a gente que haga música o que escriba poemas ujú, o que haga pintura y ya, sino definitivamente por las características de Guatemala y por las características de esta zona de Guatemala, no podía ser de otra forma, digamos. Si querías hacer un festival ajá, que tuviera, que tuviera, pues que propusiera discusión política, digamos, tenía que ser étnico, ¿va? Y los festivales siempre, quizás algunos sin proponérselo, otros proponiéndoselo, pero por el hecho de que intentaron ser como expresiones reales de arte en el sentido en el que en el arte que propone cosas, ¿va? Y que te hace dialogar, siempre han tenido un carácter étnico, ¿va? Siempre han sido invitados un montón de músicos y poetas mayas de muchos grupos étnicos de Guatemala. Y yo creo que esos espacios sí son como, es posible hacer el clic, digamos, porque ni digamos, no están, estos festivales, ni la escena punk, no tienen objetivos distintos, digamos, en el fondo. ajá, Y se puede, digamos, ¿cómo se diría? Como superar ese problema del que tanto se ha hablado también, en el que tanto hemos hablado por el podcast de James, va, que es como, ¿por qué la escena de Guatemala es tan pequeña, va? ¿Por qué no crece? ¿Por qué no hay jóvenes? Que eso se ha hablado ujú, mucho en ese programa, va. ¿Por qué no llega más gente, va? Y yo creo que bueno, yo creo que igual, los jóvenes ahora con otro rollo, una cantidad de jóvenes, va. Pero quizás muchos jóvenes indígenas en Guatemala sí, sí podrían interesarse, o digamos, toda la gente que frecuenta este tipo de eventos, y ahí es donde se podría hacer la relación. sí, y em, yo también algo que, ¿cómo decirlo?
uno de los créditos que le doy a los festivales es que unieron a un montón de gente, o sea, de muchos departamentos. Y yo me acuerdo que cuando empezó todo ese rollo, empecé a conocer a, a gente con un montón de intereses similares y que, como vos decías, siempre estaba ese trasfondo político y étnico, como de ir no solo valorando al artista, sino valorando los escenarios. O sea, el hecho porque yo me acuerdo que hubo un festival en el que dijeron, hagámoslo en el parque de la zona 1, porque en ese entonces, o sea, ese festival tenía pues, intereses como de protestar por un caso específico, ¿va? Y entonces pensaron, bueno, ¿cuál es el punto en el que nos podemos expresar en contra de este sistema, en contra del gobierno, y qué sé yo, con un festival? Y de las primeras propuestas que me acuerdo que hicieron fue, hagámoslo en el parque de la zona 1. Y después fue como, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué en zona 1 si somos gente de otros lugares, ¿va? ¿Por qué Ajá. no, por qué no valorar? Pues gente de que a 2 horas de la capital Ah, sí, exacto. y más, de 2 horas y más. Entonces, ¿por qué no convertir a tu propio pueblo en ese escenario de protesta por medio del arte y de la música? Y que volvemos a caer a lo mismo, el descentralizar el arte, ¿va? O sea, Ajá. descentralizar el arte es lo que definitivamente necesita, no solo el arte, descentralizar la educación, descentralizar eh, eh, Sí, sí, un montón de la salud, sí, un montón sí, de cosas, ¿verdad? exacto. Entonces, pues también otra cosa que me interesa o que lo pienso pues con frecuencia es el espíritu punk, ¿va? ¿Qué es el espíritu punk? Es nada más vestirte de cierta manera, porque yo a veces pensando en eso, eh, veo que hay gente así bien punk que no necesariamente eh, va a los Tiene el toques, va. espíritu punk. Ajá, así tiene el espíritu punk, exacto, ese es el punto. Y al final, ¿qué tan triada se volvió la escena? Nada más como pura pantalla y cosas así, ya nada de ideología detrás de una chumpa Ajá. Y entonces, pues hay un montón de chavos que también están haciendo cosas bien interesantes. Por ejemplo, tengo unos amigos que están ahorita entrándole duro a su banda, se llaman Shivalbats. Ellos son de varios lugares. El baterista es de Santa María de Jesús, el bajista es de un pueblo que está cerca de la Antigua que se llama San Antonio Becerra, el guitarrista es de Patzún y el cantante es de Santiago Zacatepeques. Y están entrándole a su propia música y, y pues tienen todo el interés de tocar, como hablábamos hace un rato, a donde los inviten, ¿va? Entonces, y tienen esa chispa de entrarle a lo que sea y pues eh, también proponiendo su propia forma de componer, sus letras. Entonces, digamos, ¿cuál es ese espíritu punk? O sea, si existe un espíritu punk o nada más sigue quedando en pantalla, o como vos, Eddie, también me contabas a veces que intentabas dar un pequeño discurso, algo así, y todo era como, yo ya toqué ya. Entonces, eh, ¿sí existe aún ese espíritu punk o qué está pasando ahí? Ese es un tema bien interesante, creo yo, cuestionar también la escena, digamos, de donde uno forma parte, pues, qué cosas habría
que como reinventarlas, qué cosas habría que como tomarlas o qué nosotros creemos pues que estaría como chilero, ¿va? De cierta manera no es como que vengamos y digamos cómo debe ser un punk, ¿va? Pero no Ujú, sé, hay como distintas propuestas también o distintas cosas que cuestionamos de lo que hemos pues vivido, de lo que hemos visto, lo que decís de que a uno lo callan, así como que toca, o sea, eso como que saca de onda, ¿va? Más cuando uno pues conoce el punk como una plataforma para una expresión, una plataforma política, digamos, y para que querrás utilizarlo así y que te callen también, pues es como, no sé, es como bien feo, ¿va? Eh, no sé, es un tema bien interesante y bien chilero, y creo que desde esta perspectiva en la que nosotros estamos como charlando, como platicando, este, pues es un tema demasiado importante también para el punk indígena, que ya de por sí es político ya, reivindicar la identidad dentro de un espacio como el punk es pues es muy político de parte de uno, ¿va? Sí, yo no sé hasta qué punto también ya se ha hablado de esto en la escena, se han hecho estas reflexiones, digamos. Sé que a la Mara, sé que han existido podcasts en Guatemala, varios, y varios fanzines también, pero bueno, yo no sé hasta qué punto se discuta esto precisamente como qué es ser punk de Guatemala, ¿va? ¿Qué ujú, implica eso? Que yo creo que me parece algo muy interesante porque es una sociedad, digamos, somos una sociedad que tiene pocas sociedades que se le puedan comparar, digamos, en Latinoamérica, con una ujú. gran población indígena, con un país, digamos, bastante pobre, ¿va? Muchísimo más pobre que los países de Sudamérica, al menos. Eh, pues la cuestión étnica es algo que también que nos preguntamos con Aram, qué fue lo que nos trajo a este podcast también, ¿va? Así dónde cabíamos los indígenas en la escena, ¿va? Si era necesario hablar de eso y bueno, que al final pues los años de reflexión nos trajeron a esto, Ujú. pero este, bueno, no sé si querías hablar de otra o querían comentar algo más, porque yo quería preguntar sobre una canción de Uno en Stricken. Bueno, queríamos preguntar sobre una canción A ver, sobre pregunten. mayas, queríamos, Aram tenía mucho interés en esa canción, entonces no sé si vos podés comentar algo sobre esa canción. Así se llama. Sí, sí, mayas. Ajá. Pues fíjate que esa canción originalmente se compuso en otro contexto que no era el de Union Stricken. Pero, o sea, fue igual haciendo música eh, y, y siempre como en la misma línea. Quizá no, por eso decía, no con Union específicamente, pero siempre con ese mismo espíritu. Espíritu. Ajá. Ajá, sí. Esa canción surgió en el 2014 más o menos. Eh, la escribió Aldo y pues la fuimos arreglando. Eh, y surgió pues por la arqueología también, o sea, definitivamente surgió por la arqueología. eh, y la arqueología de Guatemala es enfocada, es arqueología maya. O sea, en Guatemala predomina la arqueología maya, obviamente por el contexto en el que estamos. Y entonces la canción estaba como reflejando ese interés por la investigación y, ahí yo la verdad tengo, no sé, tengo ahí varias opiniones. Eh, la Póngalas canción todas habla, en la mesa. no sé qué tanto vaya a quemar a la banda, A, a romper la magia. a romper la magia. Sí, no, digamos, la canción habla específicamente de la cultura maya, pero prehispánica. Y, eh,
pues hay varios elementos como básicos que todos conocemos, creo yo, y sobre todo, pues con tanta publicidad que se le hace a la época prehispánica específicamente. Y entonces, como la canción surge desde términos académicos, eh, pues cuenta esa historia, digamos, de una cultura antigua eh, que tenía muchos avances tecnológicos, que había desarrollado también mucha capacidad intelectual, artística, y, y refleja todo esto, pero pues desde haciendo una crítica a nosotros mismos, este, digamos, se queda ahí, se queda en esa época. Y pues a mí me gustaría personalmente que, que fuera más allá porque este es un buen punto. Ahora que me pusieron a reflexionar en esto, ¿va? Union Stricken es una de las bandas más viejas de punk y surge en la ciudad capital. Surge en San Francisco, en Misco, y pues Aldo es de la vieja escuela punk. Y, pues los temas del punk de hace 15 años, pues era todo antisistema pues cosas así, pero desde la perspectiva de la ciudad. Y, y entonces, pues a mí la banda, eh, desde que los escuché, pues me llega y todo, pero, digamos, ahora que formo parte de la banda, también reflexiono las letras, ¿va? O reflexiono desde dónde surge, desde dónde surgen las protestas o las incomodidades. Y hay un par de letras con las que yo no podría sentirme identificado del todo porque no soy de la ciudad. Ujú. Digamos, en este sentido, yo tengo otros cuestionamientos a la realidad. Justo hablando por el tema de la canción de Mayas, pues sí estuve involucrado en el proceso de la creación. La letra la escribió específicamente Aldo, pero desde mi perspectiva sí se queda muy en el pasado y al final pues caemos en este mismo rollo de los mayas eran los que existían antes y eran los de antes los que eran maravillosos. Pero ¿qué pasa Con con los ahora. mayas que seguimos aquí, va? Entonces, pues aquí ya en este sentido, ahorita en el nuevo proceso de creación, de composición, pues ya yo estoy proponiendo iría proponiendo como ya pues mis propias perspectivas y también me he puesto a pensar qué pasaría ahí, porque, porque yo podría reflexionar algo de cómo crecí yo en Patsicía y que va a cambiar completamente la línea de Union Stricken, porque ese era el punto, ¿va? Que Union surgió en la ciudad y muchos de los temas sí los percibo yo como conflictos de aquí, o sea, hay letras y el mismo Aldo me cuenta, lo escribí por tal cosa, por lo que viví aquí, por, no sé, por Misco, lo viví aquí por Zona 1, o todas las historias es que pasó tal cosa, todo es la ciudad, pero yo no soy de la ciudad. Entonces, eh, cuando ya nos metemos en el proceso de composición, es bien chilero, ¿va? Yo sé que ustedes saben eso. Musicalmente nos superentendemos, musicalmente, pues Aldo también es amante de la música, entonces no tenemos ningún conflicto con eso. Y mi duda, o sea, tengo esa duda porque aún no ha llegado ese momento de cómo ir uniendo ya, pues,
las ideas que tendría yo en relación a letras, porque hasta el momento solo Aldo ha escrito las letras. Entonces, pues tengo esta inquietud de qué va a suceder, qué tanto voy a influir yo con otras ideas y qué tanto cambiaría también la imagen de Union. O sea, porque yo supongo que el público espera algo específico de Union. ¿Qué pasaría si de pronto entran otras ideas, va? Hablar de qué es vivir en un pueblo y tocarla en la ciudad. No sé. Entonces, sí, lo he pensado, o sea, lo he pensado, eh, pero pues creo que sería también interesante, aunque yo creo que yo mismo me juzgo a mí mismo también, digamos, yo digo, ¿qué hago? ¿Será que valdrá la pena o debo de influir o no? Porque sí tengo otras ideas en relación a las letras. Entonces, y por eso también, digamos, cuestionaba muchas cosas como el hecho de qué es ser punk, si existe un espíritu punk, porque el punk rock es, no sé, o sea, yo sé que ustedes saben que las letras tienen una línea y, y criticar como el sistema, pero el sistema es una mierda y así va. Y sí, pero también hay otras cosas que reflexionar. Entonces, mm, yo, o sea, la reflexión que hago es eso de qué tanto yo eh, podría influir ahí, eh, pero si es bueno o es malo, o sea, yo me estoy estoy dudando de mí mismo, o sea, ¿será que le voy a cambiar el Cuestionando. rumbo? Ajá, le voy a cambiar el rumbo a la banda y la voy a volver mayanista o indigenista o qué sé yo, ¿va? Eso es, o sea, esas es las dudas que surgen en mi mente, ¿va? ¿Será que si influyo mucho en ese sentido, en esas dudas que yo tengo, le voy a cambiar el rumbo a la banda cuando la banda ya tiene una línea? Entonces creo que ese es el mayor conflicto que yo tendría ahorita en mi mente en relación a la identidad, porque definitivamente la identidad para mí ha sido importante siempre, pero sí percibo que son como dos corrientes diferentes, o sea, no, así lo grafico yo en mi mente, ¿va? Como que uno ya trae su línea, porque pues eh, ya con todos esos años detrás, y no sé qué tanto yo podría permitirme influir con asuntos étnicos. Ese tema Bueno, está no, bien interesante, vos. Me llega bastante. Lo primero que iba a decir es de que cabal, a veces, como te dijera, se idolatra mucho, o no sé si esa palabra esté bien a Uh -huh, la cultura maya antigua y se olvida a la cultura maya actual, la, nuestra generación, digamos, ¿no? Los uh mayas -huh. antes construían grandes ciudades y los mayas ahora hacen punk. Ajá. Y, claro. ¿cómo se llama? A veces yo siento que eso pasaba un poco con Oderer, porque a mí me gusta también hablar algunas cosas ahí sobre pues, cuestiones de la identidad, pero casi es, temas indígenas, la verdad, Uh que -huh, siento que refuerzan mucho, o sea, al menos a mí como indígena, pero fue hasta hace este año, que ya comenzamos a hacer temas escritos y cantados o gritados en quiché, y creo uh -huh, que eh, es, eh, es importante que nosotros nos podamos expresar, digamos, o podamos hablar en un espacio como el Pungwa. Entiendo, ¿va? Que tal vez el conflicto que sentís es porque es una banda que ya tiene su trayectoria, digamos, ya lo conocen por algo. ¿Va? uh -huh. Pero no sé, yo creo que sería interesante, sería chilero. A mí Unión también me ha gustado mucho desde antes y cuando, no sé, cuando fue para un toque, creo yo, que me dijiste que ibas a estar ahí tocando, ¿va? O no sé cómo me enteré, así como, ay, por yo toco
en Union, ¿va? Entonces, me sorprendió y no sé, está bastante chilera el cuestionamiento hacia estos temas. Ujú, Sí, a mí también me parece muy interesante, la verdad, esto que traes, Freddy, que nunca lo había pensado, pero yo creo que sí es muy interesante. No lo dijimos al principio, pero Freddy es también maya cachiquel, ujú, también de Patsicía. Eh, pero con relación a eso, pues no sé, al final creo que los cuestionamientos esos son muy válidos y como lo decíamos ayer también en otro podcast, ujú, en el de James, que al final yo creo que el punk te permite, es un espacio fértil para hacer esos cuestionamientos, digamos, para reflexionar sobre el punk mismo, no solo ujú. para componer y hacer música y a música chilera con letras muy profundas y poéticas o lo que sea, sino que el punk te permite, yo creo que es parte de la naturaleza punk, ¿va? Si hay un espíritu punk, que yo creo Ujú. que dentro de ese espíritu punk está el, 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 el verse a sí mismo, el ponerse frente al espejo y decir, bueno, vamos a ver qué tenemos aquí, ¿va? Y no solo seguir avanzando y ya, entonces eso es muy válido. Igual de chilero, ¿no? Igual yo creo que no te podríamos decir nada de eso, solo Ajá, que quizás sea, esa es una cuestión de ustedes, ¿va? Pero que quizás ajá. sea parte del crecimiento de las bandas, ¿va? De la evolución esa de las bandas, de incorporar esas otras perspectivas para no quedarse estáticos, qué sé yo, ¿va? Sí, porque en este caso, pues, digamos, yo soy el nuevo, va. O sea, a diferencia de decir, bueno, voy a armar un proyecto nuevo con todo en relación a la identidad, y va, es diferente. Entonces, yo creo que al final la vida siempre me ha puesto en esta situación compleja de lidiar con el mestizaje. O sea, al final lo vuelvo a percibir así con Union, y como mi vida misma. Digamos, siempre me he o sea, desde niño, por también la conciencia que impuso en mí, pues, mi familia y en el pueblo en el que crecí, de niño siempre me autoidentifiqué como Maya Cachiquel, siempre. Y ya más grande, y leyendo y cosas así, ya empecé a entender también el asunto del mestizaje en mí, ¿va? Digamos, que es otro gran tema, ¿va? Pero creo que ahí me desviaría de lo que estamos hablando aquí. Pero em, cuando entro a Union, pues yo soy, digamos, vengo yo a hacer un nuevo elemento, entonces, pues ya sería como esa mezcla, ¿va? Sería ese mestizaje musical, artístico, qué sé yo, pero Que es siempre presenta es conflicto, este ¿va? caso, exacto, que siempre presenta conflicto. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Y quizá no todos tengan que lidiar con eso, porque si digamos, el origen de Union, pues crecieron en la ciudad, todos mestizos o como se autoidentifiquen, y hacer punk en contra del sistema. Y ahí está, ahí murió. Y por otro lado, pues ya iniciar un nuevo proyecto y hacer punk con identidad maya. ¿Y qué pasa en medio? ¿Va? ¿Qué pasa cuando hay una unión? Yo creo que vos también lo has vivido, no sé cómo ha sido tu experiencia en ese sentido, por ejemplo, con Demasiado Humano, o Ajá. no sé si has tenido experiencias así como por ejemplo, cómo manejan sus ideas con James, por ejemplo.
nunca ha habido ahí como una situación de perspectivas diferentes de la vida y luego haciendo música, o no sé, ¿has tenido alguna experiencia así? Fíjate que yo creo que no lo hemos vivido igual. Yo pensaría que no lo hemos vivido igual. Porque, Ya. sí, sí, sí. Porque, digamos, es que no sé cómo decirlo, ¿no? Pero, pero yo creo que vos claramente encarnás es que no quiero decirlo conflicto, porque yo creo que no es un conflicto, pero eh, ese proceso de mestizaje, ¿va? Que, que, que lo Ajá. hemos hablado también en otras ocasiones, que siempre hemos estado, yo creo que todos, tal vez algunos más que otros, hemos estado como en medio de dos mundos, ¿va? El mundo indígena, en tu pueblo, en tu Ujú. familia, con tus amigos de la infancia, y el mundo mestizo o ladino, como se le llama aquí en Guatemala. Este, y de alguna forma uno aprende a Ujú. moverse en esos dos mundos. Mientras más contacto, por ejemplo, como indígena, mientras más contacto tengas con el mundo ladino, o mestizo, o como sea, yo creo que más vas aprendiendo cómo moverte en ambos mundos, va. Por ejemplo, en mi caso, Sí. yo diría que yo viví un mestizaje diferente al tuyo porque, porque yo creo que yo lo intenté, intenté separar ambos mundos. Y yo creo que quizás vos Ah, ya. intentaste como unirlos o como que dialogaran siempre. Ajá. Por lo que percibo, ¿va? En cambio yo sí intenté como separarlos. Por ejemplo, yo creo que yo tenía una válvula de escape, Ujú. digamos, con Mother Earth, porque por ejemplo yo ya tocaba con Mother Earth al mismo tiempo que con Demasiado Humano, por ejemplo, ¿va? Entonces Mother O Earth sea que era lo como, percibís como dos cosas diferentes. yo sí, fíjate que sería, bueno, en el próximo programa va a estar Andrea Ischiu, no sé si la conoces, y vamos a hablar precisamente sobre esto, sobre esto ya como dos mundos diferentes. Yo lo percibo como dos mundos diferentes. Como leer que yo creo que ahí estaba como toda la Ya. válvula de escape de la cuestión identitaria y con Demasiado Humano creo que era otra cosa, o sea, yo era como aprendí a moverme. Yo creo que en Guatemala aprendes a hacer eso, ¿no? Por el racismo, por muchas cosas aprendes a Ujú. separar los dos mundos. Ujú. Pero, por ejemplo, con James es diferente porque como él es gringo igual y entonces él entiende las cosas de manera diferente, digamos, con él, voy a ser claro, va, con él había como, yo sentía como, yo estaba seguro de que lo conocí, que con él no iba a tener problema, Ujú. digamos, en mi cuestión identitaria no iba a tener problema con él, porque para él sabía que el mundo era así, ¿no? Él venía de afuera. En cambio, con un guatemalteco vos no sabes si te va a discriminar, si te va a hablar feo, si vos vas a decir, mira, hablemos sobre la cuestión indígena, va, y no le va a gustar, va, y va a decir, no, ¿para qué eso? ¿Para qué, va? Pero con James, por ejemplo, en Demasiado Humano, yo como lo percibo, era que la banda hablaba más como de cuestiones humanas, como de la esencia humana, digamos, dentro del Ujú. capitalismo. Pero bueno, vos sos el entrevistado, no yo. Yo creo, o sea, yo tengo una idea de eso, pero no sé qué tan equivocado esté. Eh, de que el gringo es gringo, o sea, el gringo es gringo y no tiene ningún conflicto porque es la raza superior. Ajá. Y, y el ladino quiere ser gringo. Entonces, al ladino obviamente le va a causar más conflictos hablar de la identidad maya porque se quiere desligar de eso para parecer gringo. Entonces, Sí, sí, sí. obviamente no, obviamente no ibas a tener conflictos en, eh, en ese sentido, pienso yo. O sea, no sé, eso es la idea que yo estoy teniendo ahorita con lo que me estás contando. Y me parece interesante, creo que no lo habíamos hablado así, a pesar No, de que hemos no. hablado de muchas cosas, de eso, de que vos estás separando, a pesar de que estás ahí siempre dentro de la escena, en tu mente estás separando dos ideas
y las estaba también separando. Ahora resulta ya no. pues muy... Ahora ya, ajá, Ah, pero ya. sí lo hacía, ajá. Ah, ya. ¿Y ahora? Ahora ya no. ¿Ahora cómo sería el Este, asunto? Pero es por eso surge este Ah, podcast, ¿va? exactamente, exactamente, con esas ah, reflexiones, con todas esas ya, reflexiones, fue una- ajá, ya, sí, pues, sí, sí, porque esto es hablar de punk y excelente, de creo que aquí nos indígena, estamos ¿va? rompiendo la cabeza. Ajá, entonces Ujú. pero sí, 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 digamos, entiendo para que quede claro, pues, que cuando decías lo de que el gringo es superior en sentido irónico, porque muchos gringos se creen así, ¿va? O porque los ladinos lo ven así, Ajá, pero sí, no, James es en súper buena sentido, onda, ¿va? Él es bien. por De hecho, hoy supuesto, sí. reflexionaba, no sé por qué, que Ah, sí, 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 igual, sí, qué ajá, bueno que lo aclaraste. pero hoy decía que hoy reflexionaba, no sé por qué, que igual en Guatemala no se tiene tampoco tanto esa conciencia de clase por ejemplo, vos puedes ser bien pobre y decir, no, es que yo no soy pobre, va. En cambio, por ejemplo, hablando de James, Ujú. hablando bien de James, va. Él sí nunca habló mentira, va. Él sí es bien Habla- working class, él sí me ha contado muchas cosas así de su familia, de todo lo que ha tenido que pasar, Ajá, de todos los trabajos que han tenido él, su familia, y que sí son así bien obreros, va. Solo para aclarar. ujú. No, sí, no, sí, sí, solo era como en sentido irónico, como vos lo aclarabas. Y entonces, también, pues hablando del punk y regresando al tema central, justo lo que acabas de decir, que la diferencia, esta diferencia entre el pensar como obrero, o sea, reflejar esto en el punk, ¿va? El pensar como obrero o esta lucha de clases y el pensar como indígena y lo que representa, porque obviamente la lucha indígena de Guatemala no sería lo mismo que la lucha obrera europea, o, pensando Definitivamente. también en el origen del punk. Entonces, entonces pues, eh, ¿qué está construyendo el mundo indígena en el punk? ¿Va? Porque ahí sí le cambia el rumbo por Sí, completo. definitivamente. Por Hay muchas ideas ejemplo, Aram, que se lo que cuestionan. Aram está haciendo. Aram no está hablando necesariamente de una lucha obrera. Entonces creo que ahí, Aram, ya le cambiaste el rollo también al origen del punk. Pues fíjate que no sé, hace algún tiempo tenía también algunas ideas en la cabeza, así como que cuestionamientos, ¿va? Acerca de la raíz del punk y todo eso, que no sé, por ejemplo, leer, que dicen que el punk que nació en Inglaterra, que nació en el gueto de no sé qué y no sé, tantas cosas, ¿va? Entonces uno como que se pone a pensar, ¿va? Uno que ya se identifica como punk, o sea, yo no nací ahí entre, o sea, yo como punk, no nací en un lugar así, pues yo nací entre las milpas, qué sé yo. Entonces, y al principio, por ejemplo, cuando nació Mother Earth, ni siquiera fue como forzado, así como hablemos de esto para que sepan que somos indígenas, por ejemplo, sino simplemente temas que estaban Ajá. ahí como rebotando ahí en nosotros y hagamos una rola sobre esto. Y cabal con el Jimmy, porque nosotros, o sea, nos llegaba a juntarnos a hacer música. Y fue así como nació. Ni siquiera era como hagamos una banda de cross punk o de narcopunk. No era tan así, sino solo era así como que hagamos punk o hagamos música, va, démosle pues. Entonces, cuando ya teníamos nosotros algunas rolas ahí, pues esto suena chilero, hay que ponerle letra. Entonces, cabal, el Jimmy me decía, yo acaba de ver un documental, miremoslo, y ahí sacamos. Entonces estábamos viendo, eso está bien chilero, pongámoslo, así, ¿no? Pero no era así como Ajá. rebuscando, digamos, ¿va? Rebuscando, así como, teníamos que hacer esto para que, no sé, para tener como
personaje tal vez, sino que nació de la nada Ajá. y son cosas bien interesantes. En las rolas, por ejemplo, de Moderar, este, solo se entiende pues que somos indígenas. Y desde la primera vez hicimos como un tema como black metal así, y como qué nombre le ponemos, ¿verdad? Y era un día nublado y estábamos creo que patinando, no sé, no me recuerdo que estábamos haciendo así como, pongámosle algo que tenga que ver con la niebla. ¿Va? Ahora a la hora de ponerle nombre ya en sí, se lo pusimos, pero en quiché, no sé, solo se lo pusimos pues porque es nuestro idioma, porque sonaba bien y porque, Ujú. no sé, no sé, son cosas tal vez muy diferentes de cada uno de nosotros que estamos acá, los tres. Son experiencias muy diferentes, la verdad. Yo estoy un poco más lejos de la Sí, ciudad ajá, y yo tuve como, comencé a conocer la ciudad, pues ya era bastante grande, pues, no estaba cerca, a veces solo iba como por algunas cuestiones específicas, como ir a pasear, por ejemplo, cosas así, cosas que ajá, muchas personas pues ya es parte de su cotidianidad, trabajan y todo eso en ajá. la ciudad y ya se desenvuelve, eso hace que se desenvuelvan, digamos, de una manera diferente. Entonces, no sé, son experiencias muy distintas, pero bien interesantes, ¿verdad? Conocer pues, cómo ha influido, digamos, el punk en nosotros como indígenas, cómo ha influido también nuestra identidad indígena al ser punks, desde esta nuestra localización geográfica, digamos, lo más cercano a la ciudad y todo eso. Son experiencias muy, muy distintas, pero muy interesantes. Sí, sí, y bueno, yo creo que vamos Sí, sí, yo terminando, creo que porque, perdón, es que sí, estoy atrasado. sí, 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 no, tus yo les iba a últimas decir que, reflexiones. yo les iba a decir que, ajá, Dale tus últimas yo les reflexiones, tus decía últimas... que sí, yo creo que yo no sé si verdaderamente, eh, más que aportarles algo, también salgo con más dudas y creo que también ahí yo, estuve ahí eh, preguntándole cosas a ustedes. Sí que lo siento si, si pues, no sé, si no aporté mucho, qué sé yo. Pero, pero para mí el camino del punk es relativamente nuevo. Pues llevo ya así involucrado 2 años y pues no yo estoy también pues por el amor al arte, el amor a la música, a seguir haciendo cosas, a seguir expresando pues todo lo que nos inquieta de este país en el que vivimos. Hay muchas experiencias que uno tiene detrás y que de alguna manera quiere, quiere expresarlo. Y entonces, pues aquí voy a seguir reflexionando. La verdad, yo creo que he sido, bueno, tal vez nada más en mis propias reflexiones, pero me he cuestionado mucho el hecho de muchas cosas de la escena punk. Ahora que he estado más involucrado, quizá no lo he hablado mucho y tampoco es que esté echando de cabeza al punk, ¿va? Obviamente me gusta y por eso estoy ahí y el punk tiene mucho, eh, pues tiene esa capacidad de dejarte decir lo que querrás, eh, en
en contra de estas, de estos conflictos políticos de Guatemala que son un caos, las diferencias socioeconómicas, el desorden en la administración, pues podemos aquí pasarnos la noche y la madrugada diciendo que está mal en Guatemala. Pero entonces el punk para mí es esta herramienta que tengo para seguir haciendo música, para seguir expresándome. Pues aquí vamos a seguir. Buena onda, Freddy. Pues sí, me gusta mucho platicar, ¿verdad? Por eso es el programa y creo que tampoco es como que, bueno, la idea es como seguir aprendiendo de la Mara con la que hablamos, de platicar, de construir nuevas ideas, de construir también nuevas propuestas. Y pues todas las conversaciones son como, dejan un fruto, dejan algo, es algo bien chilero. Con vos es bien chilero hablar, varias veces hemos hablado hace un montón. Es un gusto también tenerte acá en este espacio para hablar de estos temas que nos parecen interesantes. Eh, por mi parte, te agradezco mucho por aceptar la invitación y por tenernos también aquí la confianza de platicar estos temas. Sí, sí, No, muchas gracias a gracias. ustedes. Y de eso se trata, la verdad, no de solo que respondas, sino también, lo hablamos también, ¿va? De que los invitados, de hacer un diálogo, o sea, de hablar y hablar. Teníamos precisamente, bueno, queríamos hablar con vos precisamente de estos temas, exactamente. Sí, lo conseguimos, entonces muchas gracias y a toda la Mara, pues, que nos escucha, que dentro de la otra semana vamos a estar con una nueva invitada. Y nos vemos ahí, síganos en las redes. Aram, ¿cuáles? Este, Bueno, no no importa, ahí ya recuerdo. están en el... Ahí va, Simón, pues el Instagram, que es como nuestra plataforma con la que iniciamos, que es @tribal.punk, y que más el Facebook va, que es el de Shikai, que ahí también va a estar escrito. Y que más, el Reddit, ¿cómo dijiste que se llama el foro? R, R Punk, _indígena. Va. Entonces ahí, y también dejamos nuestros correos, si me acuerdo, para que la Mara que nos quiera contactar también hablar de algunos temas, los que viven en sus territorios, pues sería interesante también. Y pues Ajá, buena onda, a los que nos escucharon, buena onda Eddie y buena onda Freddy, aquí por el espacio. pues igual, órale, nos Buena onda, vemos. mucha. Fue un gusto platicar con ustedes. Órale, pues. Deja de grabar.